Bueno, vamos, seguimos. Ahora vamos a desarrollar la parte patológica. Ya desarrollamos la parte normal y vamos a hacer un recuento de lo normal para poder entrar a lo anormal y entender cada vez mejor qué tipos de ejercicios vamos a encarar con nuestros pacientes que tienen o que están afectados con alguna tendinopatía. Muy bien. Este artículo que yo ya le había enviado es un artículo del 2017, si ustedes se fijan, ¿verdad? Es más o menos uno de los artículos más actualizados sobre lo que es tendinopatía. Y voy a usar este artículo para explicar qué es lo que pasa en el tendón cuando se afecta, cuando está afectado el tendón. Muchas veces escuchamos tendinitis, tendinosis, tendinosinovitis, escuchamos todas las itis sobre el tendón, pero no entendemos qué estructuras son las que se afectan al fin y al cabo, ¿sí? Entonces este modelo es un modelo continuo, se llama Continuum, ¿verdad? Que fue propuesto por Cook y Purdom en el 2009, ¿sí? Más o menos, y está basado en características de los tres estados tisulares del tendón. O sea, el tendón que reacciona ante una falla, la desestructuración del tendón, ¿sí? Y el cambio degenerativo que sufre la fibra de colágeno, la elastina, ¿se acuerdan de las primeras diapositivas que vimos? Sobre el tendón. Entonces, este artículo es uno de los artículos que a mí me parece más, ¿cómo se dice?, mejor desarrollado por profesionales del área, en donde a nosotros nos sirve para explicar lo que es la tendinopatía en sí. Bueno, vamos a bajar un poco más. Y tienen en esta parte, hice un nuevo modelo de la patología del tendón, ¿sí? Y explica las tres fases, ¿verdad? Por las cuales pasa el tendón para llegar a un estado patológico, ¿sí? Para entender mejor, aquí yo les muestro esta diapositiva, ¿sí? Del lado izquierdo, si ustedes ven, dice tendón normal, del lado derecho ven un tendón anormal, ¿sí? Pero, ¿cómo está formado, verdad? Al fin y al cabo, siempre me dicen, profe, ¿qué es lo que es un tendón? ¿Cómo es lo que está formado, verdad? Vamos a irnos un poco más atrás, ¿sí? Para ver el tendón, ¿verdad? Normal, ahí, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, esta es una fibra de colágeno, una pequeña fibra de colágeno, ¿sí? Que está envuelta, ¿sí? En lo que se llama el endo, o sea, lo que es la parte más interna de una fibra de tendón, ¿sí? El conjunto de todo esto, ¿sí? Se van formando y se van agrupando, ¿sí? Y estos están envueltos por un endotendón, ¿sí? Luego, ¿sí? El conjunto de estos, nuevamente, si ustedes se fijan aquí, varios conjuntos de estas fibras de conjunto de colágeno forman, ¿sí? Un fascículo, ¿sí? Y la acumulación de estos fascículos, otra vez ustedes ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 6, forman lo que llamamos y conocemos como tendón, ¿sí? Y cada parte del tendón está otra vez cubierto por su epitendón, endotendón y neurotendón o mesotendón, como ustedes se acuerdan, ¿sí? Como ustedes ya lo desarrollaron en clases más básicas, ¿sí? En síntesis, como ustedes pueden ver, esto es un tendón, ¿sí? Así se ve un tendón microscópicamente. Entonces, ¿dónde está el problema? O sea, ¿qué es lo que pasa en las diferentes fases que nosotros vimos, ¿sí? Que nosotros vimos en el artículo, ¿sí? Esto es un corte microscópico donde ustedes pueden ver cómo las fibras de tendón están direccionadas, ¿sí? Paralelas unas a otras, ¿sí? ¿Se acuerdan que todas estas rayitas blancas, vamos a llamarlo así, son los tabiques, ¿sí? Son los tabiques, son las separaciones esas que cada fascículo del tendón tiene, ¿sí? Ustedes ven aquí, miren lo ordenado que están las fibras, siguen una dirección todas hacia un mismo sentido,
¿sí? Estas son pequeñas células, ¿sí? Esto es un corte microscópico. Así se ve un tendón organizado, normal, ¿sí? Lindo, sano, para decirlo de una manera. Pero, lastimosamente, así nos llega a nosotros. A los kinesiólogos nos llega así, ¿ven? Estas fibras están desordenadas y estas células, después les voy a explicar lo que son, estas más negritas, le voy a hablar en esos términos para que ustedes me entiendan. Estas negritas, ¿sí? Son células neocélulas o nuevas células, ¿sí? Y estas son las fibras, ¿ven? Las fibras están desordenadas, cómo pierden su forma, uno es más chica, otra es más grande, ¿sí? Acá ven en las paredes engrosadas, ¿sí? Acá las paredes fusionadas, ¿sí? Esto es desorden, ¿sí? Esto es desorden y esto es orden. Bueno, lastimosamente a nosotros nos llega de esta forma y lo que tenemos que tratar nosotros los kinesiólogos es de llevarlo a esta forma. Ardua tarea tenemos nosotros los kinesiólogos con respecto a las tendinopatías, por eso hay que entenderlas y por eso insisto mucho en las lesiones tendinosas y en las lesiones de partes blandas, las musculares, que son prácticamente lo que nosotros tratamos, ¿verdad? Porque, seamos sinceros, un simple masaje, esto no va a cambiar, ¿sí? Esto no se va a mejorar simplemente masajeando, ¿sí? O haciendo alguna técnica de masaje. Entonces, es un poco más complicado de lo que parece, ¿verdad? Bueno, entonces vamos aquí. Les quería mostrar esta diapositiva muy interesante. Esto es un libro, hay muchas clasificaciones, cómo se pueden agrupar, la tendinopatía aguda, la tendinopatía subaguda. Esto de los tiempos ya está en desuso, ya casi no se usa, ¿sí? No es que aparece un dolor o una complicación articular y te preguntan, hace eso hace 2 semanas, entonces está todavía en una tendinopatía aguda. No, no es así. Entonces, es simplemente para poner aquí y que ustedes entiendan, ¿verdad?, de dónde viene, ¿sí? Entonces, así se ve un tendón anormal, un tendón en donde las fibras de colágeno, si ustedes ven aquí, las fibras de colágeno están en desorden, están deshilachadas, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí en amarillo son el aumento de la matriz proteica, ¿sí? Esto, ¿sí?, es lo que produce los neovasos o los nuevos vasos vasculares que se forman, ¿sí? Y después, si ustedes ven aquí esto que está acá en color azul o verde, ¿verdad? Yo no sé cómo van colores, pero esto que está acá son los miofibroblastos. ¿Se acuerdan de que el tendón trata de reparar lo que está alterado? Y producto de esa guerra, ¿verdad?, de restaurar lo que está alterado, se forman estos miofibroblastos, nuevos fibroblastos, que hace que aumente de tamaño el tendón. Por eso es que hablamos supuestamente de una tendinopatía, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Ver? Ahora entonces, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos en la diapositiva anterior, en el video anterior, que es un aumento del número de fibroblastos, hiperplasia vascular, desorganización de colágeno. Esto nosotros ya lo vimos. El desequilibrio se debe a un exceso de tensiones, ¿verdad?, que es el factor extrínseco. Por ejemplo, un tendón está lesionado, yo le agrego una carga más, ¿sí? Le agrego una carga más, le agrego más series, ¿sí? Y eso hace que se desequilibre otra vez el tendón. O sea, atiendan muy bien. Cuando generalmente viene un paciente que te dice, mira, me empieza a doler la rodilla o el talón o la parte superior, la parte inferior del talón, y yo le mando a hacer goma. Vos tenés que hacer goma, te dice. Sí, porque está débil. No, acuérdense que un exceso de la tensión de ese tendón que ya está lesionado es un factor extrínseco, porque es un factor de afuera que puede alterar el tendón, ¿sí? Una disminución de la resistencia del tendón. Los factores intrínsecos que ya explicamos correctamente, vimos cuáles son los factores intrínsecos que alteran la propiedad de un tendón, ¿sí? Los datos, las pruebas, esto es en el hombro, pero esto se afecta tranquilamente al tendón.
Las técnicas de tratamiento que vamos a dar después, ¿verdad? Estas son las fotos de mis compañeros en las especializaciones que realizamos a través de lo que es tendinopatía y afectación del tendón, ¿sí? Los grados de lesión de un tendón, como les dije, tendosinovitis, tendovaginitis, paratendinitis, tendinitis, tendinosis. Les muestro esto para que ustedes vean que hay diferentes tipos de clasificaciones de tendinopatías, ¿sí? Bueno, pero vamos a aplicar entonces qué es lo que pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Acá cuando todo está, como se dice, desorganizado, ¿sí? La primera fase, dice, del tendón, que es una tendinopatía reactiva, ¿sí? Es cuando ocurren por sobrecargas agudas de fuerzas tensionales o de compresión, ¿sí? Y no tienen respuesta inflamatoria de la célula, ¿sí? Sería la primera etapa de la inflamación, en donde hay aquí, ¿sí? Donde hay aquí, en este tendón, hay respuestas inflamatorias, ¿sí? Pero que no producen ningún signo o síntoma clínico, ¿sí? El tendón se hincha o se inflama, pero no sentimos absolutamente nada. ¿Qué es lo que está pasando? Es aquí. El problema está aquí. Como es microscópico, no se ve. Las fibras de colágeno se están desorganizando, se están alterando, ¿sí? Están sufriendo algún tipo de alteración. Nosotros no nos damos cuenta. Y nadie se da cuenta, ¿sí? Y nosotros seguimos con cargas al tendón, ¿sí? Luego un poco más abajo, cuando seguimos con los problemas, ¿verdad? En el tendón llegamos a una fase del tendón desestructurado, ¿sí? El tendón desestructurado, como ustedes ven aquí, es la fase en donde el tendón, ¿sí? Tiene mayor desorganización de la matriz celular, ¿sí? Que el tendón reactivo, ¿sí? Y ya hay una desestructuración fibrilar de toda la fibra, ¿sí? De toda la fibra del tendón. Hay un aumento de células, ¿sí? Como yo les dije, el tendón trata de repararse, por ende hay más fibroblastos, ¿sí? Esto trae consigo un aumento de colágeno, entre paréntesis, y proteoglicano. ¿Se acuerdan de la sustancia fundamental? ¿Sí? Aumento de colágeno, menos cantidad de elastina, ¿sí? Presencia de neovascularización, como les dije, nuevos vasos se están empezando a formar y el problema empieza a complicarse, ¿sí? Y esto sigue, seguimos realizando ejercicios, seguimos agregándole carga porque pensamos que agregándole carga va a pasar, ¿verdad? Y no estamos haciendo bien las cosas, ¿sí? Después de cuando el tendón está desestructurado totalmente, sigue siendo, miren acá, siguen siendo, y les voy a marcar acá, ¿sí? En azul, sigue siendo asintomático, ¿ven? Miren, sigue siendo asintomático. O sea que en la fase reactiva y en la fase de desestructuración del tendón, sigue siendo asintomático el tendón. ¿Cuándo nos llega a nosotros el paciente o los pacientes con problemas de tendinopatía? En esta fase. En la fase degenerativa más allá. Nosotros no lo vemos en la primera y en la segunda fase, lo vemos aquí, ¿sí? Cuando ya la progresión de la desorganización de la matriz del colágeno llegó al límite. Ya hay cambio celular, aparición de neovascularización, muerte celular por apoptosis, traumas en el tendón, fallo en la formación del nuevo tendón, ¿sí? Tiene cambios reversibles, ¿verdad? Patológicos, ¿verdad? Y tenemos ya presencia de imágenes alteradas en los diferentes métodos de imágenes, como ser ecografía, resonancia magnética. Entonces nosotros ya podemos hallar
todos esos fallos que describimos anteriormente en la ecografía y en la resonancia. En el próximo video terminamos la clase.